Bienvenidos, buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Matías Vera y vamos a estar comenzando con esta presentación. Actualmente soy parte del staff de soporte técnico de Festo en Argentina, atendiendo de habla hispana. Eh, bueno, vamos a comenzar con la presentación, ya hemos hecho alguna prueba de sonido, así que vamos a comenzar. Bueno, el tema que nos convoca hoy aquí a todos nosotros, el actuador lineal regulado de FPI. Este tipo de actuador eh, robusto y de gran fuerza, como habrán visto en el título de la presentación. Varios de ustedes me imagino que se pueden estar preguntando qué es un actuador lineal regulado. Bueno, para eso vamos a recordar el principio de funcionamiento de un actuador lineal, simplemente, donde uno puede encontrar un pistón y un vástago que se mueve de un lado al otro dependiendo de cómo, de qué manera se suministra el aire comprimido. En este pequeño videíto, bueno, vamos a recordarlo, vemos la vista en corte del actuador, vemos el pistón y el vástago que se desplazan de un lado hacia el otro, dependiendo del lugar por el cual se haya introducido la alimentación de aire comprimido. Ese era el principio de función de un actuador neumático. Bueno, ahora veremos la evolución de ese actuador lineal que conocíamos anteriormente. Bueno, justamente es un actuador DFPI cuya principal característica diferenciadora con respecto a un actuador neumático lineal es que tiene un sensor de posición integrado. Esto nos permite conocer en qué posición se encuentra el actuador a lo largo de todo el recorrido que se encuentra, en el que se encuentre trabajando. En la imagen vamos a ver esta parte aquí en celeste, es justamente el sensado que se encuentra asociado al pistón y al vástago. Ahora vamos a ver en la que a medida eh, que se desplaza el vástago en un sentido o en el otro, vamos a poder conocer la posición. Justamente el vástago se desplaza eh, en donde se encuentra el elemento de detección que habíamos mencionado. Entonces, de esa manera podremos tener una señal de retroalimentación de la posición de nuestro actuador. Existe todavía un nivel superior de integración de automatización en el cual el posicionador se encuentra también asociado al sensor de posición que vimos anteriormente. ¿De qué manera podemos ver, entender? Veamos, en esta animación, por ejemplo. Veamos, en la parte derecha contamos con un dispositivo neumático y de tipo electrónico capaz de procesar señales eléctricas y convertirlas mediante de ancho de pulso a señales eléctricas de tipo on-off que con electroválvulas. Todo esto integrado dentro del dispositivo y además que veamos el desplazamiento, veamos que el medición de la posición que habíamos encontrado en el modelo anterior también se... Esta es la evolución
final de este tipo de actuadores. Ahora veamos, por el lado derecho, algunos de estos actuadores se encuentran encolumnados debajo de la ISO 15552, que es el patrón de montaje más utilizado dentro de la industria, y por la derecha se encuentran encolumnados debajo de lo que sería DIN 3358, que es otro patrón de montaje también muy utilizado en la industria, pero más orientado de automatización de procesos. Como les decía anteriormente, el primer actuador que pueden ver aquí en esta imagen es un DLP con sensado de posición y posicionador integrado, evoluciona a DFPI con interfaz de montaje DIN 3358 y lo que conocíamos como actuador DSBG neumático estándar, con montaje ISO 15552, evoluciona a lo que sería un DFPI de la serie NB3. En cuanto a los accesorios de montaje, bueno, veamos que los de DIN 3358 son un poco menos abundantes que los de la ISO 15552. Todo esto dependerá de la aplicación, claramente. Ahora, ¿cuáles son las variantes de control que nos permite realizar este tipo de motores? Si hablamos de un DFPI con posicionador integrado, veamos cuál es la variante de control. Bueno, la variante de control será simplemente una señal de seteo, como ven acá, en el margen derecho superior, encontramos una señal de seteo del 25%. Bueno, obviamente esta señal de seteo es una señal de tipo eléctrica, de 4 a 20 miliamperes, y bueno, el 25% de esos 4 a 20 miliamperes serán lo que está escribiendo el controlador, ¿no? En un nivel superior. Ahora, lo que hará este posicionador es tratar de alcanzar esa señal de seteo del 25%, como vemos en la animación, y a medida que se vuelve a modificar la señal de seteo, otra vez intentará alcanzar esa posición. Ahora veamos la animación de correo. Se escribe una señal del 25 para que llegue al 25% y luego una del 5%. Todo esto con una precisión realmente muy alta. Todo al con el posicionador integrado. Ahora, si hablamos de un control externo, porque el sensor de posición es lo único que se encuentra dentro de nuestro actuador, bueno, veamos esa variante. Como estamos viendo, aquí solo se encuentra el sensor de la posición dentro del actuador, entonces en este caso necesitaremos, además de un controlador lógico programable, para indicarle la posición, queremos que se posicione, necesitaremos eh, un posicionador de tipo CMSX en este caso, pero posicionador, los próximos slides y aclararemos un poco más de qué se trata. Pero por ahora tengamos en cuenta de que se necesita de este dispositivo para hacer lo que el dispositivo que vimos anteriormente, que ya tenía un posicionador integrado dentro del cuerpo del actuador.
Luego, como ya hemos visto, este actuador solamente de la posición integrado, bueno, necesitamos un dispositivo externo. Ya vimos que una de las variantes puede ser un posicionador y otra de las variantes, bueno, justamente puede ser también un terminal de válvula. ¿De qué manera? Bueno, la manera de hacerlo sería utilizar la señal de feedback que nos da este sensor de posición a un controlador, eh, llevar esta señal analógica a un controlador donde en base a la programación podamos hacer una toma de decisiones y conmutar distintas electroválvulas en distintos momentos para la posición deseada. Algunas de las ventajas de este tipo de esta variante de control es, bueno, poder alcanzar una modularidad o una variante de funcionalidad que ofrecen estos terminales de válvulas, donde además de hacer un control de posición, se puede hacer un control de caudal, de diagnóstico, alguna operación manual en todo caso, dependiendo también de cuál sea la aplicación, el precio también podría ser muy atractivo. En cuanto a las contras, bueno, las condiciones ambientales seguramente no nos permitirán que este terminal de válvulas se encuentre al pie de la, ¿no? Que seguramente estará un poco alejado. Y bueno, al estar un poco alejado, la longitud de los tubos neumáticos no colabora demasiado. Como sabemos, eh, el aire es compresible y bueno, eso nos dará una merma en la dinámica. Este es un pequeño esquema de funcionamiento referido a la variante de control con un terminal de válvulas. Por ejemplo, aquí si se desea controlar el nivel de esta pequeña celda, vemos que por la derecha y debajo encontrarán una válvula de mariposa con un actuador que será lo que controlará el ingreso de líquido a esta celda y, y el vaciado será controlado justamente en este caso por actuadores con sensor de posición integrados. La señal de feedback de estos posicionadores será enviada nuevamente al controlador y este controlador será quien determine en qué momento y cómo se accionan estas electroválvulas. Además, también se puede controlar el ingreso del líquido y ese ingreso también nos puede entregar una señal de feedback de manera de obtener un control de lazo cerrado directamente. Estoy viendo algunas preguntas. Solo quisiera decirles que al finalizar la presentación, son algunos pocos slides, vamos a tener un buen espacio para esas consultas, así que en breve las vamos a estar contestando. Bueno, continuando, ya vimos qué es lo que pasa cuando el posicionador se encuentra integrado dentro del actuador y las variantes que tenemos cuando el posicionador no se encuentra dentro del actuador. Bueno, la primera que vimos fue un posicionamiento mediante un terminal de válvulas, por ejemplo, que daba mencionar cómo es el funcionamiento mediante un posicionador externo y de qué se trata, de qué es un posicionador externo. Bueno, un posicionador externo simplemente procesa la señal eléctrica o electrónica del nivel superior, en este caso podría ser un controlador, que envía una señal de tipo analógica, de corriente o de tensión. Se realiza un procesamiento de esa señal y luego se toma una acción sobre un bloque de electroválvulas
y acá podrán ver que existe una salida de trabajo 2, una salida de trabajo 4 y una purga de aire comprimido, alimentación neumática. Bueno, en cuanto al procesamiento eléctrico, el ingreso de la señal puede ser una señal de 0 a 10 volts, de 4 a 20, de 0 a 20 miliamperes. Esta es la principal ventaja de este tipo de sensor, que podemos parametrizar el tipo, por ejemplo, de señal analógica que estemos procesando. Entonces, simplemente se trata de un ingreso de señal ante un control proporcional integral derivativo, se procesa esa señal y se procede a modular una señal de tipo on-off, donde lo que se modula es el ancho de pulso, es decir, cuánto tiempo esta señal se encuentra en un estado alto y cuánto tiempo se encuentra en un estado bajo. De esa manera nosotros podemos controlar la electroválvula y podemos controlar cuánto tiempo la electroválvula se encuentra cerrada y cuánto tiempo la electroválvula se encuentra abierta. Como vemos, este PWM actúa sobre las válvulas solenoides que, bueno, en consecuencia actúan sobre nuestro actuador. Nuestro actuador es capaz de detectar esa posición mediante un sensor de posición que otra vez nos devuelve esa señal de feedback y podemos volver a comenzar eh, nuestro lazo. Ahora, ¿qué otras variantes podríamos obtener de este posicionador externo? Bueno, como decíamos anteriormente, la señal de valor nominal es escrita o enviada, mejor dicho, por un controlador de nivel superior, o el controlador que está controlando a todo. Eh, Desde el posicionador tendrá una señal de retroalimentación, que es la que será enviada por nuestro, digamos, esta señal de confirmación no es más ni menos que la posición en la que se encuentra nuestro actuador, es decir, el controlador sabe actual de nuestro actuador. Señales de confirmaciones digitales, por ejemplo, al finalizar, al alcanzar la posición retraída o la posición totalmente extendida. Una señal de error en caso de que lo hubiera, y puede recibir una señal de parada del controlador eh, en caso de que fuera necesario. En cuanto a lo que decíamos anteriormente, las variantes de control son un poco más amplias en un posicionador de tipo externo, porque podemos realizar una parametrización, modificar qué tipo de señal va a recibir este posicionador. Puede ser una señal de 4 a 20, como decía anteriormente, de 0 a 20 miliamperes, o de 0 a 10 volts. También podemos decidir, tomemos un ejemplo, si estamos con una señal de 0 a 10 volts y nosotros enviamos una señal de 0 volts, podemos decidir que la señal de 0 volts signifique que el vástago se encuentre totalmente extendido, o podemos decidir que esa señal de 0 volts signifique que nuestro vástago se encuentre totalmente extendido. Es decir, podemos decidir si vamos a hacer un incremento o un decremento con la señal que estemos enviando en la posición del actuador. Bueno, luego las señales de feedback, bueno, pueden ser con distintas lógicas, dependiendo del controlador que estemos utilizando. Eso se puede configurar eh, así como se configura la señal, el tipo de señal analógica. También lo podemos hacer con la señal de stop, una señal de tipo PNP o NPN.
otra característica interesante también de este posicionador es que nos permite definir cuál es el desplazamiento de nuestro actuador. En este ejemplo, como se ve a la derecha, veamos. En el caso de que estemos trabajando con una señal de 0 a 10 volt o una señal de 4 a 20 miliamperes. Fijémonos que al 0% estamos diciendo que nuestro actuador en realidad no se encuentra en el 0%, sino por ejemplo en el 25%, y al final, es decir, a aumentar nuestra señal de tipo analógica hasta el 100%, podríamos determinar que el 100% de esa señal analógica sea el 80% de desplazamiento de nuestro actuador, y de esa manera podríamos recortar el recorrido de nuestro actuador por una cuestión de seguridad o por una cuestión de cambio en el proceso. Quizá en un proceso necesitamos realizar un desplazamiento completo y en otro proceso realizar una parte del recorrido simplemente. Bueno, esa es una opción parametrizable mediante un posicionador. Lo mismo podríamos hacer con la señal de tipo analógica. Podríamos tener un desplazamiento completo, pero utilizando límites de señal distintos. La señal más baja, por ejemplo, no sería 0 volt o 4 miliamperes, sino que podríamos llevarla, por ejemplo, en el caso de la tensión, a 2,5, por ejemplo, y llegar a un valor final de 7,5 volts, por alguna cuestión de seguridad o por algún cambio en el proceso, y seguiríamos obteniendo un desplazamiento completo de la posición del actuador. Bueno, como para resumir las características generales de, de- de- de actuadores, bueno, vimos que cuenta con un sistema de medición integrado, donde podemos conocer la posición a cada instante, eh, a cada instante. Eh, bueno, ahora también en en las siguientes slides veremos cuáles son los materiales con los cuales se ha construido este tipo de actuador, y bueno, eso le entrega una suficiente robustez para trabajar en aplicaciones eh, bastante exigentes. Bueno, en cuanto a la conexión, también veremos que se puede hacer de manera sencilla con distintas variantes, pero yendo más bien a las condiciones de funcionamiento y ambientales, bueno, podría funcionar entre 3 y 8 bar con una presión de funcionamiento nominal de 6 bar a una temperatura ambiente, es decir, el lugar en el cual se encuentra instalado, entre menos 20 y 80 grados centígrados. En cuanto a la clase de resistencia a la corrosión, bueno, este es un índice que se maneja mediante algunas pruebas que se hacen en casa matriz, y se determina que obtiene el nivel 3. El nivel 3 es uno de los más altos. Esta clasificación se hace del 1 al 4, donde el nivel 1 es el que menos resiste a la corrosión y el 4 es el que máxima resistencia a la corrosión ha logrado. Bueno, en este caso este dispositivo fue clasificado con el nivel 3. En cuanto al tipo de protección, bueno, IP65, también IP67, 69K y NEMA 4 también. Es importante también mencionar que este tipo de dispositivos es capaz de trabajar en zonas potencialmente explosivas porque se encuentra certificado para poder hacerlo. Anteriormente,
un resumen de los materiales con los que se encuentra elaborado, juntas de NBR. Fíjense que los tornillos y tuercas, los accesorios son de acero inoxidable, la camisa o tubo cilíndrico es de aluminio anodizado, digamos. Todo esto es lo que lo llevó a obtener una calificación de nivel 3. También les comentaba las variantes de conexión que encontrar. Eh, Fíjense que pueden optar por un tubo completamente sellado, en el cual se encuentre la señal eléctrica y la señal neumática. Por otro lado, podría conectarse mediante los tubos habituales, digamos, en contacto con el medio ambiente, y un conector eléctrico métrico, o en otro caso también con los tubos en contacto con la atmósfera en la cual ando, y un conector de tipo prensacable. En cuanto a los accesorios, básicamente los accesorios son los mismos que cualquier actuador que con el que hayan trabajado. En caso de utilizar la opción de posicionamiento eh, con un posicionador justamente externo, existe un accesorio de montaje para tener el posicionador en el mismo sitio, si fuera necesario. En cuanto a las piezas de repuestos que se encuentran disponibles, bueno, estamos hablando de las piezas de subconjunto de culata, por ejemplo, de las juntas del vástago, de las piezas blandas sujetas a desgaste. Por último, de aplicaciones, podríamos llegar a trabajar con este tipo de actuadores. Bueno, distintos tipos de regulación, de válvulas, como veremos a continuación. En este ejemplo, lo que se hace, por ejemplo, es un control de damper. Veamos. Mediante una brida basculante, hacemos que el actuador mantenga siempre la misma posición y simplemente trabaja sobre las posiciones, las distintas posiciones que pueden alcanzar las aletas. También se puede realizar un control sobre válvulas de procesos. En el ejemplo vamos a ver una válvula de tipo pinch. Es simplemente un ejemplo de aplicación, también se podría utilizar en una válvula de tipo cuchilla. Todas aquellas válvulas en las cuales necesitemos un accionamiento de tipo lineal. También una aplicación bastante típica de este tipo de actuadores es el control de nivel en celdas de flotación, donde este actuador controla específicamente dentro de la celda las válvulas dardo, que son las que justamente están trabajando sobre el control de nivel de la celda de flotación. En una celda de flotación es muy importante controlar el nivel de líquido y de esa manera hacer algunos materiales, según su densidad, se vayan hacia arriba y bueno, los desperdicios se vayan abajo. Bueno, ahí es donde el valor de FPI eh, se encuentra, se puede encontrar típicamente.
y con las variantes de control que hemos visto anteriormente, mediante un terminal de válvulas o mediante un posicionador externo. Si la aplicación es muy exigente y la atmósfera es potencialmente explosiva con un posicionador integrado, podría ser. Digamos, podemos encontrar las distintas variantes. Bueno, he visto que había algunas cuantas preguntas, así que vamos a responderlas ahora. Si es que tienen algunas preguntas más, también podemos verla. Quisiera contarles también que hay 2 documentos disponibles para que ustedes puedan descargar mientras estamos dando la presentación. Se encuentran en el apartado de documentos o descargas. Lo verán ahí. Uno es el catálogo de este actuador, donde podrán ver las características principales, la fuerza que puede ofrecer, la precisión y demás. Y por otro lado, un ejemplo de aplicación de celdas de explotación. Bueno, pasando a algunas de las preguntas, por aquí preguntan cuáles son las ventajas que existen respecto de los clásicos fines de carrera inductivos. Bueno, si hablamos de fines de carrera de tipo inductivo, probablemente estemos hablando de un control de tipo on-off, donde lo que necesitamos es una posición del vástago totalmente o traída. En este caso, al lado de todo el recorrido, lo que podemos hacer es detenernos en cualquier posición intermedia eh, que pueda alcanzar el actuador, digamos. Es lo que se conoce como un control proporcional. Eh, con los sensores inductivos generalmente se realiza un control de tipo on-off para ver si se logró la posición final y la posición inicial, y con este tipo de actuadores podemos realizar un control proporcional a lo largo de todo el recorrido del actuador. Preguntan también si existe algún módulo CPX especial para el control. Bueno, el módulo CPX es un módulo del terminal de válvulas. Bueno, lo que se ha hecho, se ha trabajado sobre este terminal, sobre el CPX. eh, si no me equivoco, es un módulo CMAX que se utiliza para el control del actuador, pero sobre lo que se ha trabajado es sobre librerías. Se ha hecho un toolkit especial en cuanto a librerías y programación para poder trabajar con este tipo de actuadores. Esto es algo que se ha introducido este año. Hay algunos clientes de Chile que ya lo están probando. Y bueno, como decía a lo largo de la presentación, dependiendo de la aplicación, podría ser atractivo el precio de la solución. Después tengo algunas preguntas acerca de la resolución que maneja la señal de 420. ¿Cuál es la frecuencialización del posicionador? Bueno, esa no es una información que se encuentre en el catálogo, pero seguramente se encuentra en los reportes de pruebas realizados en casa matriz, así que eso puedo averiguarlo y bueno, al tener sus mails disponibles puedo enviarles la respuesta eh, en otro momento. La siguiente pregunta
¿Cómo se logra que el actuador tome una posición determinada que no sea 0 o 100%? Bueno, la posición de 0% podría ser alcanzada si trabajamos con una tensión con 0 volts. La posición del 100% podría ser alcanzada con 10 volts. Ahora, la posición del 25% la alcanzaríamos señal de 2,5 volts. Ahora, la neumática, que es la que dará finalmente el accionamiento a este actuador, eh, se puede encontrar dentro del actuador o fuera del actuador, como vimos anteriormente. Puede ser un externo o un posicionador de tipo interno. Hay algunas preguntas también referidas a la fuerza del posicionador. Bueno, eso está en el catálogo que se encuentra adjunto, se encuentra allí. Vamos a verlo un instante. Este es el documento que ustedes van a encontrar en la zona de descargas que les decía anteriormente. Y aquí podemos ver bueno, varias de las características que mencionamos anteriormente, pero cuál es el comportamiento de la fuerza dependiendo de la carrera, del diámetro, perdón, que hayamos elegido. Ah, la pregunta es acerca de los niveles de fuerza que se pueden llegar a trabajar. Otra pregunta, ¿qué caudal maneja para cilindros de diámetro 80 milímetros? ¿Funciona? Bueno, veamos, aquí tenemos el catálogo. Y quisiera mostrarles algo por aquí. Que este actuador está disponible en diámetros de 100, 125, 160, 200, 250 y 320. Así que en el caso de un actuador de 80 milímetros, lo que se podría hacer es utilizar un actuador de diámetro de 100 milímetros. Eh, Algunas inquietudes habían sido enviadas antes de la inscripción. Sí, eso es correcto. Las hemos recibido y vamos a responderlas a todas en cuanto termine la presentación. Bueno, preguntan acerca de la precisión de este actuador por aquí. Eso es algo que también se encuentra aquí en el catálogo. Bueno, aquí veamos. Precisión de repetición del fondo de escala más menos 1%. ¿Sí? Y la precisión de posicionado también, del fondo de escala más el 1%. No sé si eso responde a lo que estaba preguntando.
Por aquí también preguntaban acerca de la estéresis. Bueno, menos 1%. También es el dato que se encuentra aquí en el catálogo eh, que hemos enviado. También algunas preguntas acerca de la precisión, repetitividad, es viendo aquí. Una pregunta es si se podría aplicar el controlador a un actuador de tipo hidráulico. Bueno, la respuesta es que no, porque las válvulas, que tienen integradas este posicionador externo o el terminal de válvulas están pensadas para trabajar con aire comprimido, así que no sería posible. Algunas preguntas también acerca del tiempo de respuesta, eh, desde que se indica el set point hasta que lo alcanza. Eh, eso es lo que se conoce como escalón habitualmente. No está disponible en este catálogo, sin embargo entiendo que también podría estar disponible en los reportes de pruebas de casa matriz, así que es una información que voy a tratar de averiguar para usted, para que pueda saberla. Por aquí dicen, entiendo que el módulo funciona con una señal analógica de 4 a 20 mA, de 0 a 10 volt, prácticamente para controlar la posición del cilindro. ¿Sería por medio de una salida analógica de un controlador? Sí, sí, es así. Por aquí me preguntan si el diámetro mínimo es de 100 milímetros. Sí, el diámetro mínimo es de 100 milímetros. Eh, Nos preguntan si la presión de alimentación nominal de 6 bar debe ser estable. Eh, sí, 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 sí. Por aquí también me consultan por algunas aplicaciones prácticas. Bueno, varias aplicaciones podría colectar y enviarle a usted específicamente que le ha interesado. Posee diagnóstico de desgaste, preguntan. No posee un diagnóstico de desgaste, sin embargo es algo que creo que se podría realizar con un terminal de válvulas, dependiendo del procesamiento de otras señales como presión, caudal, temperatura y demás. Si la grabación se encontrara disponible, la precisión de control en milímetros. Sí, aquí está, también es un dato que se encuentra en el catálogo, precisión de repetición, con una desviación de 0.12 milímetros, perdón. Preguntan acerca de la respuesta al escalón. Bueno, eso es algo que tengo que verificar en la documentación de casa matriz para poder informárselos. Entiendo que es una información que se encuentra disponible. Simplemente tengo que requerirla y poder enviársela a ustedes. Preguntan también por aquí si está desarrollado el control de posición para actuadores neumáticos rotativos. Sí, el posicionador que les presenté en esta charla está destinado a movimientos de tipo lineal.
pero existe una variante también para actuadores de tipo rotativo. Por aquí también piden algunas aplicaciones más. Bueno, todos aquellos que se encuentren interesados en las aplicaciones, por favor indíquenmelo eh, en el chat, así puedo enviarles luego las distintas aplicaciones. Preguntan cómo responde en una posición intermedia ante fluctuación de la carga. Bueno, si la carga no supera el valor máximo, eh, entiendo que podría llegar a tener un pequeño desplazamiento que inmediatamente sería corregido, ¿no? Pero siempre tener en cuenta los valores máximos de la carga. Mientras esa carga no supere el valor máximo, entiendo que podría llegar a tener una mínima variación, eh, pero corregida de inmediato. Por aquí preguntan también si este sistema reemplaza el control con sensor, es decir, un émbolo con un anillo magnético. Eh, no, en realidad el émbolo con anillo magnético está orientado a otras aplicaciones de tipo on-off, donde uno simplemente quiere alcanzar una posición final y una posición inicial. En este caso, este tipo de solución está destinada a a un control proporcional, eh, alcanzar cualquier posición intermedia. ¿Alguna pregunta también acerca de los ciclos de vida útil? Bueno, es algo que también que no está disponible en este catálogo, pero que puedo averiguar para ustedes. Eh, algunos pedidos de aplicaciones, varios pedidos de aplicaciones. Preguntan por aquí si una vez alcanzada la posición el sistema sigue consumiendo aire comprimido para contenerlo. Eh, el consumo ya se minimiza cuando alcanza la posición porque lo que se hace es un bloqueo de las electroválvulas y ante una mínima variación otra vez se vuelve a inyectar aire comprimido. Entonces el consumo al mantener la posición es muy bajo. Bueno, por aquí también me indican que, que pueda indicar la cantidad de repeticiones de vida útil. Seguramente sí, voy a estar enviando esa información. Seguramente estará referida a condiciones específicas, por ejemplo, a una presión de funcionamiento específica, en una sala a cierta temperatura, con un ciclaje a una cierta frecuencia, pero sí, es válido como para tener una referencia eh, de cuál podría ser la vida útil del dispositivo. Bueno, quisiera recordarles que descarguen los archivos que se encuentran disponibles. Eh, Estoy viendo alguna pregunta más acerca de la frecuencia máxima de trabajo. Al tratarse de un posicionador que no es on-off, no sé si podemos hablar 100% de una frecuencia. Eh, pero sí, podríamos ver en caso de utilizarlo como un posicionador on-off, cuál sería la frecuencia máxima. Eso podríamos averiguar.
Bueno, todas sus preguntas las vamos a contestar individualmente, les vamos a enviar la información que han solicitado ustedes al escribir en este chat. Eh, los documentos que se encontraban adjuntos son algunos ejemplos. Es un ejemplo de aplicación para celdas de flotación y el otro es el catálogo donde encontrarán mucha información de tipo técnica resumida. Espero que esta charla haya sido de utilidad para ustedes. Les agradezco muchísimo por su tiempo y esperamos volver a encontrarnos en la próxima. Que tengan un excelente día y será hasta la próxima.